trayendo la esperanza, un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor esté con ustedes. En esta Eucaristía pedimos por la salud de José Manuel Castillo, Santiago Arce, Luz Castro Castro, Carlos Castro Cabrera, Celia Prado, Carmen Carrera, por la salud y recuperación de César, por Rodrigo Perea Cabanillas, para que el Señor le conceda su salud y también a su mamá le conceda la fortaleza y a su familia. Por Sandra Osuna de Lira y Rafael Valdés, para que les dé fortaleza hoy al entregar a ese hijo a Dios, les concede esa fuerza para seguir adelante. Por la salud de Martiniano, Josefina y María Guadalupe Cisneros Gómez. También por Miguel Valdés Osuna, para que le conceda su salud física y espiritual. Por Yucari Guadalupe Beltrán Macías, por su mamá también Eva Macías, para que le conceda también esa fortaleza. Por la salud de Javier y de Cristina, por Marilu también y Germán, por sus necesidades espirituales y materiales. Por el eterno descanso de Rafael Valdés Osuna, María Rosario Villegas Casillas, Oscar Rodríguez, Pedro y Porfiria, y por todos los que han muerto a causa de esta pandemia, les conceda el descanso eterno. Pedimos también por los campesinos para que les conceda la salud física, les conceda la abundancia de cosechas y el agua necesaria a los campos. Por los médicos, enfermeras y enfermeros también. Y pedimos también por el don de la vida, para que el Señor nos conceda esa gracia de respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por nuestra comunidad de San Felipe de Jesús, nos conceda la casa, el vestido y el sustento a cada uno de nosotros. Y por esa intención por la que ustedes hoy ofrecen esta Eucaristía. Y para celebrar esos sagrados misterios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor.
Señor, ten piedad. Oremos. Hoy pedimos por los cristianos perseguidos, para que el Señor siga siendo nuestra fortaleza. Señor Dios, que en tu incrustable providencia quisiste asociar a tu iglesia la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espalda. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso ha rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo.
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos nuevamente al profeta Jeremías y sobre todo vemos la situación de ese pueblo que se ha desviado y pues llega el proceso también de la guerra, de la destrucción y de los castigos, ¿no? Y en medio de eso el pueblo clama al Señor: acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. Y recordemos que el Señor es un Dios siempre fiel, que cumple su palabra. A veces nosotros se nos olvida. El Evangelio de hoy, por sí solo, se explica y se entiende, porque lo dice al final del Evangelio: que tenga oídos, que oiga. Y si hemos oído, creo que hemos entendido muy concretamente a qué se refiere ese capítulo 13, versículos 36 al 43. Un trigo y una cizaña. Dos semillas pequeñas, pero con miradas diferentes, ¿no? O con puntos muy diferentes. Nos habla del trigo y la cizaña, es decir, nos lleva a hacer un examen final de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida que Dios nos ha regalado y que ha puesto en nuestras manos desde hace a lo mejor unas centésimas de segundo, 1 año, 2 años, 3 años, 15, 20, 30, 40, 50, a lo mejor 100 o más años, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esta vida que Dios nos ha regalado? ¿La hemos aprovechado en verdad o la hemos destruido también, ¿no? En muchas circunstancias. Pues bien, el Evangelio nos presenta esta parte del trigo y la cizaña. El trigo, sabemos, si ustedes van al campo y buscan en un campo grande, más de alguna vez, mejor han ido a esa parte del Valle de Mexicali, cuando está sembrado el trigo, que es casi en el tiempo de Semana Santa, unos meses antes, porque para la semana de Pascua el trigo ya comienza a espigar y comienza a dorarse. Pero ustedes verían, llegan al campo y van a encontrarse trigo y cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo, incluso la espiga que echa es muy parecida. Pero el trigo es más finita y la cizaña es más ancha. ¿Qué hace la cizaña en un campo donde hay trigo? Pues va creciendo y va robando también espacio para que el trigo se desarrolle y vaya creciendo. Pues cuando nosotros tenemos una planta en nuestra casa y de repente en esa planta nace otra planta o zacate, como le decimos, una hierba mala, que aturra a la planta y no la deja crecer. Eso hace la cizaña. Hoy el Señor pues nos llama de alguna manera la atención a todos nosotros. Y podemos preguntarnos ante la luz del Evangelio que hemos escuchado: ¿y tú qué eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? El trigo es humildad, la cizaña es soberbia y altanería. El trigo da vida, la cizaña va creando muerte y va destruyendo. El trigo crece y va ayudando, la cizaña crece y va destruyendo. Y el Evangelio de Jesús nos presenta esta parte del trigo y la cizaña. Y nos invita a ver nuestra propia vida y nuestra propia historia. Hoy pedimos por los cristianos perseguidos y el Evangelio pues está muy ad hoc a esa parte de ser perseguidos. Porque hablar de la cizaña en el caminar del hombre es hablar de la boca que se suelta, y porque la boca no tiene hueso o no tiene pelos, pues se suelta la lengua, ¿no?
y comenzamos a hablar y a perseguir, a destruir. Esa es la cizaña. ¿Cuántas veces esa cizaña destruye nuestra propia historia familiar? Donde el hermano contra la hermana, el papá contra los hijos, o la esposa, ¿no? También. O como familias también nos vamos destruyendo. Y no se diga a veces en el caminar del proceso de la comunidad cristiana donde vivimos a veces. Apuntamos con el dedo, pero 4 nos señalan a nosotros, ¿no? Muchas veces esa es la cizaña que no deja crecer. A veces cuando vamos a algún lugar, nuestros labios comienzan a hablar, ¿no? Ya ves cómo viene, cómo va, mira qué zapatos trae, mira qué pantalón, qué camisa, qué vestido, mira con quién se junta, lo que hace. Y vamos destruyendo al otro, esa es la cizaña. La cizaña es destructora. Mas, sin embargo, y a veces también en el caminar también de las comunidades cristianas, es en los grupos y en los movimientos, nos destruimos así, somos cizañosos. Hablamos porque tenemos boca, sin pesar lo que decimos o lo que señalamos. A veces nos creemos perfecto trigo, pero resulta que ni raíces de trigo tenemos, porque nos hemos contaminado por la cizaña y nos va destruyendo. Y dice el Evangelio que al final de la vida van a venir, deja crecer, el productor es astuto también, es confiado y es misericordioso este campesino, porque le dice a sus hombres, dejen crecer la cizaña junta con el trigo, y la dejan crecer. Y al final del Evangelio Jesús nos explica y dice que al final también el sembrador, el campesino espera que esa cizaña se convierta en trigo. Que tú y yo nos convirtamos en trigo. Que no andemos por la vida destruyendo, sino andemos construyendo. El tiempo actual es un tiempo en el que a veces se nos olvida la dignidad como seres humanos y hemos ido destruyendo. Veamos el mundo de nuestro entorno aún en esta pandemia. Destruimos y a veces no construimos. Y hoy Jesús nos invita a ser constructores de una civilización del amor, no de una civilización de muerte, de destrucción, sino una civilización de amor, de vida, de cuidar la vida, de valorar la vida. Y a veces no la valoramos, ni como niños, ni como adolescentes, ni como jóvenes, ni como adultos. No vamos viendo ese proceso de vivir con alegría y con gozo en medio de ese campo en el que el Señor nos ha puesto como trigo. Pero a veces nuestro corazón se llena de soberbia y se convierte en cizaña que destruye la perfecta creación que Dios ha hecho, que eres tú y que soy yo, que nos ha puesto en medio de ese jardín del Edén que se llama tierra y nos ha sembrado para dar fruto bueno. Y el Señor dice, al final llegarán los ángeles y segarán, separarán el trigo y la cizaña al fuego y el trigo al granero, la vida eterna, la cizaña al infierno. Y existe el infierno, no es un invento para convertir, para asustar o para burlarnos. De que existe, existe. Y el infierno es como si nos cayéramos en una caldera hirviente de hierro. Imagínense, una caldera hirviente de hierro. ¿Qué pasa cuando nos caemos ahí? Pues inmediatamente a lo mejor nos consumimos. Pero pasar toda una eternidad nadando en eso caliente, en ese hierro caliente, imagínense. Un espíritu, espiritualmente, nuestra alma, todo el tiempo nadando en ese fuego que no se agota. Es horrible. Por eso el Señor nos invita a convertirnos. Y por eso a revisar nuestro examen final. ¿Cómo estamos? ¿Hemos sido buen trigo o seguimos siendo cizaña? Porque el Señor nos puso aquí para dar fruto, no para señalar, sino para construir, ser constructores.
Y claro que hay que corregir a tiempo y a destiempo. Corregir. No señalar, no criticar, no condenar, sino ayudar a que esto se viva mejor. A ser hombres constructores con el pobre, con el migrante, con el preso, con el indefenso en el vientre de una madre. A ser constructores de un mundo mejor. Respetar al otro y respetarlo en su forma. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero sí lo respetamos. Eso nos invita, y hoy nos invita a ser trigo, no cizaña. Porque la cizaña es bien canija. Y si le ponen sabor mexicano, ya se imaginan qué quiero decirles, ¿no? Y nos lleva por un mundo distinto. La soberbia nos acaba y nos ahoga. El individualismo nos separa del otro. Nos va haciendo nuestros munditos, ¿no? Y hoy nos invita a ser constructores. El trigo, un trigo bueno, que se pueda guardar en el granero de la vida eterna. No una cizaña que se va a estar todo el tiempo consumiendo, y como les dije hace un momento, es como si cayéramos ahí en un horno donde hay hierro derretido, ¿no? Nadando. Caemos toda la eternidad nadando en esa agua caliente, en ese fuego que no se apaga. Pidámosle hoy a Santa María de Guadalupe, Madre y Señora nuestra de esta nación mexicana, que interceda por nosotros, que en nuestros corazones nos conceda la concordia y que interceda para que encontremos a ese Espíritu que dirige y santifique el caminar de nuestra vida para ser una nación fuerte de unidad, no una nación donde cada vez nos vamos dividiendo, y que conceda a nuestras autoridades la sabiduría para guiar a este pueblo que Dios les ha confiado también a través de este mandato. Porque no les ha sido dado por sus cualidades, les ha sido dado de lo alto, y lo dice el Señor en la misma Escritura. No fueras esto porque Dios te lo dio. Si Dios no te lo diera, no estuvieras ahí. Nos ha puesto ahí también para regir. Pidámosle pues por nuestras autoridades también y por nosotros mismos. Que redescubramos la alegría de seguir al Señor, de no ser miedosos, sino heraldos valientes del anuncio del Evangelio. Hoy pedimos por los perseguidos, pues pidamos por nosotros mismos también, para ser llamas, que encendamos al mundo en ese amor por Jesús, por su palabra, por su mensaje, en un amor de fraternidad, de compartir. No de señalar, de apuñalar, de matar, sino de compartir y vivir la alegría de la vida. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México, presentémosle juntos a través del pan y del vino los frutos de esta semana, pidiéndole que nos haga heraldos del Evangelio. Entonces, Señor, nosotros usamos pan de vida, seas posible, Señor. Mi presente con todo mi amor, mi futuro, pongo en tus manos. Sobre tu altar de mi corazón, sobre tu altar de mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen persecución de los hombres, por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, dar gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles, arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es el misterio de la fe de Cristo nos redimió. Cada vez que comamos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Isidro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Rafael Valdés Osuna, a quien llamaste hoy de ese mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, de Pedro, de Porfiria, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Mire, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Sobre Él encontré esa paz que nos quiere. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi
la felicidad. Nadie como tú, nadie más llena mi ser, nadie más llena mi ser como tú. Y la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, has calmado mi tormento interior. Quiero oír tu voz, quiero oírte, Señor, y así volver a vivir. Nadie como tú, nadie más llena mi ser, nadie más llena mi ser como tú. Y en la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, has cambiado mi tormento interior. Quiero oír tu voz, quiero oírte, Señor, y así volver a vivir. Nadie como tú, nadie más llena mi ser, nadie más llena mi ser como tú. Y en la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Oremos. Por la fuerza de ese sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación
que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Oh María, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quien se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos, a causa de la indiferencia de una presunta piedad. Así quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Dulce Madre, no te dejes subirse a partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto con la Madre, se bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Damos gracias a Dios.